Bueno, entonces para hacerle honor al tiempo ya vamos a comenzar. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de el espacio que creamos de parte de la Comisión de Regentes, que le titulamos Entre Regentes. Lo que buscamos es generar un espacio de intercambio de experiencias para regentes químicos y vamos a tener diferentes charlas planeadas para diferentes públicos, ¿verdad? Obviamente tenemos un grupo de colegiados que están apenas incursionando en las regencias químicas. Entonces, buscamos también compartir a través de la experiencia de otros regentes información que les pueda ser útil, pero también ese espacio tiene el objetivo de que sea un espacio de intercambio para personas que ya son regentes químicas y que tienen experiencia y que quieran compartir su experiencia puntual en ciertos temas. Entonces, como mencionaba al inicio, es un espacio que fue creado por la Comisión de Regentes del Colegio de Químicos. Nosotras en la comisión tenemos una serie de temáticas que queremos traerles, pero como cualquier espacio del colegio siempre está abierto a recomendaciones o ideas de personas que también quisieran usar este espacio para exponer o presentar algún tema. Entonces, antes de comenzar a presentar la charla del día de hoy, nada más quería resaltar que, como les mencioné, es un espacio de intercambio de experiencias. Entonces, vamos a tener, pues, se puede dar el caso que exista como diversidad de puntos de vista y experiencias con relación a un tema, ¿verdad? Diferentes criterios. Lo que buscamos acá es que los profesionales compartan su criterio. Esto no quiere decir que nosotros como colegio estamos respaldando una forma de hacer las cosas o la otra, ¿verdad? Sino más bien abrir el espacio para que estas formas de hacer diferentes acciones de labor del regente se den a conocer. Em, entonces, para el día de hoy vamos a iniciar con el... bueno, nada más antes de comenzar a presentar, la idea es que se haga este encuentro trimestralmente, ¿verdad? Con un tema diferente cada vez y que sea sumamente participativo. Entonces, si bien va a haber una ponencia de una persona colegiada experta, la idea es que siempre haya un espacio donde ustedes se puedan sentir cómodos para preguntar y se genere este espacio de diálogo. Entonces también vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Acá la idea es que, bueno, más bien nos motivamos a que abran sus micrófonos, si gustan, prenden sus cámaras y hagan la consulta con sus propias voces, ¿verdad? Sabemos que a veces queda mucho más fácil y cómodo escribirla por el chat, pero quisiéramos también escucharlos y escucharlas. Entonces, los motivamos a usar primero esa modalidad y ya si les queda difícil, entonces sin duda pueden escribirla en el chat y con gusto la vamos a atender también. Entonces, dicho esto, este primer espacio se llama ¿Cómo lograr mi primera regencia? Está a cargo de Andrea Cuña y Aguida Rojas. Ambas son profesionales de química con muchísimos años de experiencia en el tema de regencias químicas. Y bueno, vamos a comenzar con una pequeña presentación por parte de Aida y luego a seguir André. Entonces, Aida, gracias por estar acá y por acompañarnos el día de hoy. La escuchamos. Adelante. Bueno, buenas noches. Eh, Como mencionaba Valeria, aquí lo que buscamos es compartir un poco cómo es que uno hace las cosas, cómo aborda los temas y no tanto se trata de decir cómo es que se hace, porque cada uno puede tener un abordaje diferente. De mi parte, pues estaba haciendo cuenta, ya son más de 30 años de experiencia en regencia química y al inicio, que era más que todo regencias internas, pues la regulación al respecto era muy, muy pobre. Entonces era un poco más complicado lograr que los clientes respondieran a las recomendaciones de uno y demás, pero pues las cosas han ido evolucionando y también el abordaje que se hace de cada cliente. Vamos a ver, todo lo probamos muy bien y ahora no quiere pasarse la presentación. Ya ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Eh, la parte que me pidieron compartirles un poco es lo que son las responsabilidades y alcances de la regencia química, cómo se aborda el primer acercamiento, que es la evaluación inicial, y posibles errores en estas áreas. Yo le di aquí vueltita poniendo la parte de las responsabilidades y alcances de la regencia de primero.
no en el orden que me lo habían planteado. ¿Por qué? Porque uno no puede llegar a tratar con un cliente si todavía no sabe qué es lo que le va a ofrecer. Si bien lo más común es que lo busquen a uno para algún aspecto en particular, eh, necesitamos primero tener claro qué es lo que le podríamos ofrecer a un cliente y de acuerdo a lo que nos pidan, pues irlo un poco direccionando. Y en ese sentido, quería, bueno, si la lluvia molesta un poquito y necesitan que hable más duro, me avisan, nada más. Empezó a llover fuerte. Aida, Quería, vieras que no, no se escucha para nada la lluvia, pero vieras que, no, 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 entonces con eso no se preocupe, pero vieras que nos aparece un cuadrito como en el medio de la presentación, me imagino que debe ser el cuadro de la cámara o algo así. no sé porque aquí no lo veo. ¿No lo tiene usted? Ah, ok, No, no sé qué será. Parece como el que a veces despliega Zoom como con algunas indicaciones de ajuste, pero si no le sale, entonces todo bien, yo creo que no perjudica eh, tanto. si quieren, voy comentando mientras detengo la presentación y la vuelvo a activar a ver si se quita. Ok. Vamos a ver si la volvemos a poner. Ah, bueno, les decía que eh, les decía que ahora sí veo el cuadrito. El Ahora sale texto, más grande, no sé por qué. uno grande. Ujú, en la parte de arriba. No, no lo puedo eliminar porque ya Sí, no. sí, perdón, tranquila, continuemos así, yo Ya creo que empecé no con lo perjudica. en el decreto 34.699, que es el reglamento al título segundo de la ley, que es la parte nuestra, se define lo que es la regencia y más importante lo que es el regente. Creo que ahí es donde encontramos el meollo del asunto. Porque el regente es el profesional debidamente incorporado como miembro activo que asume la responsabilidad técnica y científica dentro de su campo profesional, y eso es un aspecto importante a considerar, en aspectos que tengan impacto sobre la salud de las personas y el ambiente. Para eso es una regencia química. Y es importante tenerlo presente porque entonces cualquier aspecto dentro de la empresa y que tenga que ver con nuestro campo profesional que pueda tener ese tipo de impactos, debemos de considerarlo y ver si lo vamos a atender o si la empresa tiene ya otro profesional que lo maneje, porque puede suceder, pero sí, en esos casos también hay que documentarlo. Bueno, tal aspecto, no, nosotros no lo atendemos porque hay un profesional específico para eso. Ok, antes, antes de tratar con cualquier cliente, mi recomendación sería tener cierta preparación, tener cierto conocimiento o por lo menos saber dónde está la información. Me angustia mucho cuando yo veo en el chat de regentes que alguien dice, ¿cuánto se le puede cobrar a una empresa por la regencia? Y si acaso saben la actividad de la empresa, pero todavía no saben qué servicio le van a ofrecer. Entonces, ¿cómo le pones precio a un servicio que no sabes cuál va a ser? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, pues sí, tenemos que estar ya incorporados como miembros activos, estar al día en las obligaciones, contar con firma digital, si se va a ofrecer regencia externa, estar inscritos en Hacienda, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos conocer cuáles requisitos tiene que cumplir la empresa antes de tener la regencia y saber qué le podemos ofrecer. Entonces, la empresa tiene que tener su permiso de funcionamiento, tiene que estar inscrita en colegio, inscribir la regencia, no es algo automático. Hay gente que cree que busca un químico para que le haga un servicio y ya con eso es su regente químico. No tienen claro que esto debe de inscribirse ante el colegio.
tenemos que tener, aparte de la claridad de que esos son requisitos previos, tener por lo menos la noción de lo que es la normativa aplicable a la empresa según la actividad en la que se desempeña la empresa. Y ahí es donde, pues quería poner algunos ejemplos. Entonces, recibimos la llamada del cliente potencial, nos van a decir, mire, es que necesito un reagente químico para que me haga X o Y trámite, generalmente. Pero ahí es donde mi recomendación sería empezar a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿Es una empresa comercial? ¿Es productiva? ¿Es un almacén? ¿Una empresa de transporte? ¿Es institucional? Porque también se dan los casos. ¿Un gestor de residuos? ¿A qué se dedica la empresa? Ya sabiendo esto, bueno, ¿tiene el permiso de funcionamiento? No lo tiene, apenas lo va a tramitar. Ese permiso, si es que lo va a tramitar apenas, sobre todo, es acorde con la actividad que va a desempeñar. Las empresas emergentes tienden mucho a pensar que si ponen como actividad oficina, todo se les facilitó. Y suele ser lo contrario. Entonces debemos buscar también sacarlos de ese error y que de una vez vayan con los pasos más en firme, reportando el permiso de funcionamiento realmente cuál va a ser la actividad de la empresa, para que esa actividad reportada y realmente corresponda con lo que van a hacer. Y muy importante, cuál es la ubicación del establecimiento, a ver si vamos a estar dispuestos a hacer las visitas o no, porque si me dicen que está allá por la frontera, tal vez sea la norte o sea la sur, me queda demasiado largo, no voy a poder estar yendo y eventualmente sea mejor que la atienda a un profesional que esté más cerca. Si están dispuestos a ir tan largo, pues genial, no hay ningún problema, pero es importante siempre tener esa información de previo. En los primeros 5 minutos que hablamos con quien nos está buscando. Ok, ahora, posibles aspectos a considerar según el tipo de actividad de la empresa, de como qué servicios, desde que nos dicen cuál es la actividad, uno puede empezar a pensar, ok, esta empresa por su actividad podría requerir de este tipo de trámites o va a necesitar que yo le ayude con el almacenamiento, va a necesitar de reportes periódicos. Ya ahí podemos ir un poquito teniendo un panorama. Ahora, si esas primeras preguntas pues van bien direccionadas, el siguiente paso sería acordar una visita para poder conocer la empresa, ver en qué condiciones opera, confirmar, sobre todo en los casos de empresa productiva, confirmar qué, qué tienen y qué no tienen en sus instalaciones para determinar mejor cuál servicio le vamos a ofrecer, cuántas horas podría necesitar de regencia y entonces sí, poder hablar de números, de tarifas. Por ejemplo, una empresa comercial muy probablemente va a necesitar registro de productos químicos, higiénicos, cosméticos. Eso depende de cuál es el uso de los productos que ellos vendan. Fichas de emergencia para el transporte terrestre, también dependiendo de el tipo de productos. Eh, Eventualmente puede ser que manejen gases refrigerantes, su equipo con gases refrigerantes. Si tienen su bodega propia, pues entonces también va a requerir las recomendaciones para el tema de almacenamiento, manejo de incompatibilidades, cargas de fuego, capacitación, eh, lo que es lectura de etiquetas, cómo pueden atender un derrame si se les presenta o cualquier tipo de emergencias con los productos químicos.
los residuos, cómo los van a manejar, o inclusive elaborarles el programa de gestión integral de residuos, ver si manejan productos precursores, si van a necesitar que se les haga los reportes o al menos darles el apoyo para que presenten estos reportes de manera adecuada, ver si manejan o hacen reembase de productos. Entonces también ahí revisar procedimientos, ver que usen el equipo de protección adecuado, cómo hacen este proceso de reembase para minimizar los riesgos. Podrían también, dependiendo de si es venta al detalle o un distribuidor, podría ser que necesiten también lo que es la elaboración de la declaración jurada de productos químicos para el reglamento este nuevo de prevención, preparación y atención de emergencias químicas. Todo esto tenemos que verlo según el caso y la complejidad de la empresa, o en esa primera llamada o en la visita. Ahora, si es, por ejemplo, una empresa que lo que vende son refrigeradoras, pues la visita queda un poco sobrando. Ahí necesitaríamos registro de los gases, cartas para la oficina del ozono. Es sencilla, pero ya si es otro tipo de productos, entonces sí, podemos ir revisando lo que es este listado y tal vez haya otros aspectos a considerar, pero esos serían como los básicos. Si la empresa tiene una actividad productiva, igual, muy probablemente va a necesitar de trámites de registros, que son como las partes más obvias, fichas de emergencia para transporte, podría ser que también manejen gases refrigerantes, a veces en los equipos que utilizan las empresas, en algún momento necesitan de desalmacenar algún equipo con gas refrigerante. El tema de almacenamiento, que ahí se vuelve un poco más delicado. Capacitación periódica, igual el tema de manejo de residuos, toda la clasificación de estos residuos, qué puede ser reciclable, qué es de manejo especial, cuáles son residuos peligrosos. Asesorar a la empresa en general, que es el manejo de residuos. Ahí casi que de fijo van a necesitar hacer la declaración jurada de productos químicos y según el resultado, si termina siendo una actividad de riesgo mayor, ya lo que es la elaboración de los programas que pide el decreto. Aunque sí, la gran mayoría de las empresas no van a clasificar como de riesgo mayor. Habría que ver también si la empresa tiene su propio transporte y necesitan asesoría en esa parte. Si utilizan un pozo y necesitan lo que son los reportes de agua potable, si generan aguas residuales, que la mayoría lo hacen, ver si son solo ordinarias o también hay aguas residuales especiales y van a necesitar los reportes operacionales. Si tienen calderas, que ahí también podría ser necesario hacer el reporte de emisiones. Si maneja productos precursores, el etiquetado, ya sea de los productos que ellos manejan, de los que fabrican o cuando hacen reembase. Si tenemos una empresa que lo que hace es brindar servicios de almacenamiento, entonces de nuevo, el asesorarlos en cuanto a las condiciones de almacenamiento, capacitación y estaría muy enfocada también a que la gente que está atendiendo el día a día pueda hacer un adecuado almacenamiento de los productos, manejo de residuos, si es almacenamiento que no sea en tránsito, sino más como tipo depósito, también tocaría la elaboración de la declaración jurada de productos químicos. A veces se ofrecen servicios complementarios como de etiquetado, reembase, otras cosas, entonces ahí también
podría ser que necesiten del apoyo nuestro para hacerlo de manera adecuada. Empresas dedicadas al transporte, casi siempre es para terceros y estas suelen andar buscando lo que son las fichas de transporte, que en muchas ocasiones, siendo producto peligroso, pues las fichas de transporte se las puede suministrar el mismo cliente. Cuesta mucho tramitar una ficha de transporte para una empresa que no cuenta con los registros. Necesita tener la autorización del dueño de los registros. Entonces, por ahí sí es un aspecto que hay que considerar antes de mandarnos a hacer fichas de transporte que nos van a rechazar. Pero sí suelen necesitar lo que es el apoyo para la rotulación de las unidades y prepararlos para sacar los permisos de pesos y dimensiones. Y en lo que es capacitación, capacitación a los choferes, principalmente, para que sepan qué hacer en caso de una emergencia, recordarles qué es lo que deben de llevar en el camión para atender esas emergencias, eh, cómo poner o cómo estar cambiando los rótulos y las señales de los camiones según lo que estén transportando en cada momento. Esas serían tal vez como el tipo de actividades más frecuentes. Pueden aparecer otras. Como en el caso de las institucionales, las instituciones a veces buscan cosas muy específicas y hay ciertos trámites que se les complican. Entonces, esas sí hay que abordarlas como casos particulares. Ahora, ¿cuáles considero yo que son como los errores más comunes a la hora de abordar un cliente? Lo primero, como les decía hace un ratito, pensar primero en cuánto lo voy a cobrar sin saber todavía qué servicio se le va a ofrecer a la empresa. Negociar sin tener suficiente información, sin haber hecho la visita previa. Eh, no es poco común que quien hace el primer contacto de parte de la empresa te diga, no, es una empresa muy pequeñita y todo es muy fácil, aquí no manejamos producto peligroso. Y cuando uno llega, se topa con una bodega llena de producto peligroso, pero ellos no lo consideraban así o quisieron buscar un precio más bajo. También que a veces la persona de la empresa ni se le ocurre qué servicio le puede dar el regente químico. A veces se están viendo simplemente como algo que me exigieron tener, pero no sé para qué. Entonces nos toca a nosotros hacerle ver a la empresa que no va a ser, el contratarnos no va a ser simplemente para cumplir algo que les están obligando, cumplir un requisito, sino que realmente van a tener un servicio, que terminen sintiéndonos como un aliado para desarrollar mejor sus funciones. Eh, ok, hay otro detalle que a veces cometemos el error de que porque no nos solicitan un servicio que la empresa podría requerir, entonces no estamos adquiriendo la responsabilidad sobre eso. Eh, digamos que la empresa dispone mal de sus residuos. Deja correr las aguas residuales ahí por el caño o hace infiltración de las aguas. Los residuos peligrosos se van mezclados con los ordinarios ahí en el cajón de la basura. Y como la empresa nunca me dijo que le ayudara con los residuos, entonces no me preocupo. Pero si surge una denuncia, si surge un problema con el Ministerio de Salud, por eso sí podríamos vernos directamente involucrados. Tendríamos una responsabilidad solidaria con la empresa por no estar cumpliendo. Entonces, en esos casos, pues sí es importante hacerle ver a la empresa ese incumplimiento y que quede documentado. Estoy fascinada con la bitácora digital. En la bitácora de papel que tenía uno que escribir como que fuera escribiendo una tablilla de piedra por lo
lo difícil que resultaba que se vieran las anotaciones en las copias, a veces uno evitaba hacer las anotaciones diarias. Se hacían casi solo las que eran realmente muy, muy relevantes para protegerse uno, sobre todo por irresponsabilidad de la empresa. Pero con la bitácora digital, pues esto se facilita mucho y, y es más fácil documentar todas esas acciones que estamos haciendo, que también nos ayuda para que las empresas visualicen mejor todo el servicio que se les está dando. No sé, no Gracias. sé. Sí, bueno, justamente si alguno tiene alguna consulta que quisiera hacer en este momento, pueden levantar la mano y hacerla. Les damos la palabra. Yo tengo una duda, Aida. Sí, Em, bueno, ahí mencionaba lo que son las fichas de transporte. sí. Cuando es un caso que, por ejemplo, em, es una empresa, bueno, es que trabajo en una empresa donde eh, hay una empresa que nos brinda lo que son tintas y ellos para la recolección piden que estemos inscritos en en el SIGREP y tengamos fichas de transporte. Entonces, en este caso, yo tengo que pedirle directamente como los registros y demás para hacer la ficha de transporte y poderme escribir en lo que es el secreto. Vamos a ver. Lamentablemente el SIGREP ya no está operando. Ok. Eso para aclararlo, ya no está operando. Ahora lo que hay que hacer, o sea, puedes entrar y metes ahí el manifiesto y todo, y pareciera que sí, pero eso nadie lo está viendo. Entonces, Ok. ahorita lo que hay que hacer es, cuando ya se hace el manifiesto de transporte, igual se imprime y se le da al transportista, pero además hay que mandarlo por correo, tanto al gestor como a Contraloría Ambiental. Ahora vamos a ver si te entendí la pregunta. Ujú. Eh, El proveedor, para llevarse el residuo, es que te pide la ficha. Ajá. Sí, sí, bueno, en su momento pedían lo que era, ya no se hizo porque ahorramos con otra gente, pero estamos pagando. En cambio, ellos lo que nos dicen es que sí, ellos se pueden llevar nuestros residuos, pero estuviéramos inscritos en el SIGREP, Ok, pero ya ahora ya el ni eso, gestor ¿verdad? es el que te pide la ficha. Ajá. Ah, bueno, sí. No, está bien, el gestor tiene que pedir la ficha y el manifiesto. Ahora, la ficha de residuos, hay dos opciones. Si el residuo ya están varios productos mezclados, sí, elaboras una ficha de residuos. Si fueran sobrantes, cada cosa está por separado y tener los registros, puedes usar las mismas fichas de los productos para transportar el residuo. Ah, ok, ok. Sí, son residuos, digamos, de envases de tinta. Ajá. Entonces tener las fichas de las tintas. Sí, sí, será ¿Sí? como pedírselas tal vez al mismo proveedor, entonces. Es una opción. Y si no, pues entonces se podría hacer, si son tintas como de peligros muy similares o el mismo, para efectos de residuo, ¿verdad? Que Ujú. son solo algunos los peligros que son relevantes, entonces se podría hacer una sola ficha para todas las tintas. Ok, Ujú. Pero sí, ya no iría para Sigrep. ok, ok, Estamos perfecto. en espera a ver qué inventan en vez de Sigrep, porque el Sinigir nació muerto, entonces sí, Ok, perfecto, gracias. con gusto. Ok, gracias Noel por la pregunta. También tenemos a Daniel, adelante. Sí, buenas, ¿qué tal, Aida? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Bien, vieras que parte de lo que yo quería consultarle, ¿verdad? Bueno, el tema de la regencia es un mundo muy, muy amplio que lleva muchísimos años y tiempo de dedicación, eh, pero vamos a ver, quería ver si existe a nivel de colegio o demás como algún tipo de clasificación
o de algunos de los puntos más relevantes a nivel de regencia. Usted ahora mencionaba algunos, pero por así decirlo, bueno, en la parte de transporte de mercancías peligrosas, estos son los decretos que corresponden. En la parte de almacenamiento, bueno, estos son los decretos, ¿verdad? Como para no empezar desde cero, digamos, uno eh, intentando tomar toda esa experiencia, sino pues aprender un poco de la experiencia que colegas como usted tienen y del mismo colegio. No sé si eso existirá o es algo con lo que Bueno, la contamos, ¿verdad? página del colegio tenía un listado de leyes y decretos, ¿verdad? ¿Todavía lo tiene? Sí. Sí, o sea, hay una matriz de todas las legislaciones, no solamente relacionadas a regencias, sino a todo el campo de la profesión. Ok, Ahora, ok. hay una recomendación que yo daría también. En el chat de regentes es común que alguien comparta un comunicado del Ministerio de Salud, un reglamento nuevo, ese tipo de cosas. Y muchas veces uno ve que a los días o a los meses dicen, es que alguien compartió, alguien dijo, pero como en ese momento no era de interés, no le ponemos atención. Más bien al contrario, o sea, uno debería de una vez, lo voy guardando, tal vez en ese momento no lo reviso porque no tengo un cliente para el que esté necesitando de esa información, pero aunque sea así, lo guardo y lo guardo como clasificado. Eh, Hace años cuando uno empezaba, pues yo me acuerdo, yo tenía un AMPO, o sea, un portafolio de esos gordos, lleno de leyes y decretos, porque antes costaba mucho conseguirlos. Uno tenía que conseguirse el número, la fecha de publicación, y si tenía suerte y estaba en las gacetas impresas que tenía el colegio ahí en un estante, entonces era fácil de conseguirlo. Si no, tocaba ir a la imprenta nacional a solicitarlo. Ahora los conseguimos en internet, mucho más fácil. En Sinalevi uno puede hacer una búsqueda, entonces eh, productos químicos, no sé, ciertas palabras claves y ya ahí le salen cierta cantidad de normativa, pero aún así va a faltar, va a faltar. Y ahora también se da mucho no sé, tenemos un reglamento de residuos peligrosos que dice, un reglamento, perdón, a la ley de gestión de residuos. Y ahí dice qué debe tener el programa de gestión de residuos. Pero resulta que en otro decreto dicen que en ese programa también tiene que haber X o Y información, pero no modifican el reglamento que establecía los contenidos. Entonces se hace complicadillo el seguirle el rastro. Por eso es que es tan importante ir uno como consiguiendo la información, pero agrupadita. No sé, tengo una carpeta y tengo lo de residuos, otra carpeta con lo de agua potable, la otra con aguas residuales, y ahí irlo ordenando. A mí me da sofoque y desesperación cuando veo a alguien que dice, ay, yo, sí, sí, a mí me habían pasado eso. Lo empiezo a buscar en el WhatsApp, en el Facebook, en el correo, y sí, cuesta mucho, así cuesta mucho. Entonces, yo diría a la antigua, o peor ahora que lo buscan todo en ChatGPT, ¿verdad? Entonces, como que fuera infalible. Mi recomendación sería eso, o sea, irlo haciendo, ir consiguiendo uno la información y irla manejando agrupadita. No desperdiciar para nada cuando nos comparten algo. Y no sé si te ayuda. Y esa listadito del colegio, pues, eh, va a ayudar mucho. Ujú. No, muchísimas gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la de Andrea, pero antes hay varias personas en el chat que están escribiendo acerca de su interés de formar parte del grupo de regentes. Yo les colocaba que como colegio no somos coordinadores del chat, entonces yo no tengo acceso al enlace, pero si alguno que está acá, que está en el chat, pueda compartir el enlace de acceso para que se puedan unir, o no sé, una forma para que los puedan ingresar al chat, les agradecemos que les puedan ayudar.
Los administradores son don Mario Espinosa y Noemi Quiroz. Entonces sería ellos que les tienen que Pedir que los pedir que los utilicen. incluyan. Ujú. Ahí Ok, en el colegio les pueden dar el numerito de ellos. perfecto. Bueno, acá tenemos otra pregunta antes de pasar la de André. De Ricardo nos dice, Aida, si puedes comentar dónde hay más demanda de trámites. ¿Dónde hay más demanda de trámites? No entendí dónde. No sé, don Ricardo, si gusta como ampliar un poco más por el micrófono tal vez. Sí, ¿cómo les va? Bueno, Hola. muy útil la charla, la verdad. No sé si me escuchan. ¿Sí se me escuchan? Sí, Ok. No, es decir, digamos, si usted con la experiencia que tiene, digamos, como en este momento, digamos, en el mercado, por así decirlo, para, digamos, donde hay más demanda en cuestión de, ya. de de trámites o de urgencias, normalmente me imagino que hay como cierto tipo de trámites que son, o sea, todas las empresas son diferentes, pero me imagino que normalmente hay algo que usted dice, debería empezar por esto, como si usted es regente nuevo, debería empezar por esto, o sea, Sí, tal mm, vez, sí, ahora ya te entendí. Tal vez el detalle es cuando las empresas empiezan a buscar quién los atiende, casi siempre es porque les pararon una mercadería en la aduana y les pidieron el registro o para moverle la carga les pidieron la ficha de transporte. Eso es como lo más frecuente. Pero eh, ahí es donde el informarse primero y poder guindarse de eso, por así decirlo, y poderle decir a la empresa, ok, no, pero usted también necesita todo esto por la actividad que desempeña. Eh, Porque los regentes no somos simplemente tramitadores. Puede que haya clientes que eso es lo que necesitan, nada más por la actividad que desempeñan, pero no caer en la trampa de toda la declaración y la inscripción al colegio y todo lo justo para nada más hacer lo que el cliente me está pidiendo en este momento. Porque al final es donde a veces sienten que hay gente que siente que la regencia es como una carga, porque le exige un trámite y paga por el trámite, nada más. Ahí tenemos que buscar resolverle a la empresa para que nos vea realmente como algo útil. Es bonito cuando tenés muchos años de atender una empresa y, y cuando tiene un problema, es con cosas que ni tienen que ver con nuestra profesión, pero lo llaman a uno, mira, para ver si me ayudas con tal cosa. Y uno dice, que el laguito se me puso rojo, me pidieron el otro día. La empresa tiene un laguito muy bonito, llegan patitos ahí en cierta época del año y se les puso una capa roja encima y me llamaron para ver si les ayudaba. Por lo menos como a buscar qué podía hacer y qué sé yo. Al final hay un poquito de orientación que encontré en internet buscando y ellos ya buscaron entonces la solución con alguien que fuera del área de acuerdo a lo que pasaba. Pero sí, casi siempre ese primer abordaje va por ahí, por el trámite que les frenó en la aduana. Pero actividades para esta época del año se da mucho con importadores. Hace unos años, que no sé ahorita, porque no me han vuelto a llamar ningún loco de esos, eh, gente que se iba a Estados Unidos compraba contenedores de pinturas y, y le decían, ay, necesito un registro. Pero resultaba que esas pinturas eran eh, ya vencidas, o sea, eran residuos. Es ilegal la importación de residuos. Entonces, también ahí lo que tocaba era decirle, pues mejor ni se las traiga porque no va a poder almacenarlas.
es ilegal. Entonces, bueno, y tal vez en ese caso no le hiciste ningún trámite, pero si el cliente es un poco agradecido, tal vez para en otro negocio sí te va a llamar y ya la cosa va a funcionar mejor. Pero no sé, no sé, tal vez no te sirve mucho el comentario, pero sí es muy variado, es muy, muy variado. Gracias, Sí. Aida y Ricardo, por la consulta. Muchas gracias. Ujú. Perdón, ¿sabes también que está saliendo ahora un poco? Algunos que les piden en el Ministerio de Salud a la hora de ir a renovar el permiso de funcionamiento, la declaración jurada por el decreto nuevo, la declaración jurada de manejo de productos químicos. Eso es Ujú. algo que también algunos están apareciendo por eso. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda charla que está a cargo de Andrea. Andrea, adelante, la escuchamos. Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver, compartir. Ahí me dicen, vale, sigue la pantalla. Sí, pero ahí ahora sí. Sí, es que tengo como mil cosas abiertas. Ok, chicos, mi parte es basada en otros temas relacionados. La idea es ir construyendo. Hay cosas que no vamos a ampliar porque la idea de esto es que vayan en varias sesiones y ustedes puedan participar en todas y vamos ahondando en cada tema porque si yo me extiendo en estos temas, pues no nos da el tiempo hoy. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía, al menos cuando yo empecé, y no sé si alguno de ustedes se la ha hecho, es ¿cómo consigo mi primera regencia? Y me acuerdo que en ese entonces estaba Aida y yo le pregunté a Aida, ¿pero cómo consigo una regencia? Y Aida, de poco a poco, conforme vaya tomando experiencia, pero sí fue difícil de con ese comentario pensar, bueno, de que me quedo esperando a que me llamen o qué. Obviamente hay gente que empieza su carrera laboral y dentro de su empresa le piden ser regente o ya cuando otra gente lo conoce, lo llama y le dice, mira, vos me puedes ayudar con un registro y de pronto hay gente que empieza de esa manera. En mi caso, yo no tuve esa vía, sino que yo dije, bueno, yo quiero regencia. En aquel entonces, hace como 14 años, yo puse un anuncio en Mercado Libre y ahí fue cuando empezó mi primera regencia. Pero si hablamos al presente, ¿qué cosas son las que han funcionado? A la larga, tanto Aida como yo tenemos un negocio de regencias. En mi caso, yo lo que fundé fue una empresa de la parte de regencias. ¿Y qué es lo que yo he hecho para poder ir creciendo mi cartera a lo largo de estos 14 años? Una de las cosas ahorita, hoy en día, es estar atento al correo del colegio químico. Yo digo que eso es como una laguna o una piscina de pirañas, porque apenas llega el correo de que ocupan un regente, ocupan un trámite, yo llamo y no han pasado 15 minutos y ya llamaron al cliente como 10 veces. Entonces, mi recomendación es que le pongan como un tono diferente al teléfono, si quisieran como entrar en esa línea de poder tomar una regencia y que estén así full pendientes de que les llegue ese mensaje del Colegio de Químicos y llamar, porque generalmente a los clientes si la persona le parece y el precio le parece no se van a complicar, entonces con la primera persona o la segunda persona que les llame la atención, pues van a obtener el servicio. Sin embargo, eso les genera también a ustedes una base de datos para que ustedes puedan luego mandar información, porque tal vez el cliente en ese momento solo ocupaba un trámite puntual, como dice Aida, porque el producto lo tenían pegado en aduanas, porque les pidieron una ficha de transporte, pero posteriormente hay una serie de cosas que nosotros podemos ayudar al cliente, como mencionaba Aida, que a veces los clientes no saben, porque pregúntenle a la mayoría de personas que ustedes se topen por la calle, ¿usted sabe qué es una regencia o para qué sirve? Nadie, casi nadie le va a decir a usted para qué sirve. Ni siquiera la gente que nos contrata a veces sabe. Entonces, es muy importante que ustedes vayan trasladando esa información e informen a esos contactos para que entonces, claro, cuando que esa persona requiera otro servicio, diga, ah, yo me acuerdo que esta persona me mandó información de que daba sus servicios. Y ahí es donde a veces se liga la parte de la regencia, pero es un tema de seguimiento y constancia. Luego tenemos la parte de la publicidad, página web y redes sociales. Si ustedes ven, hay pocas empresas y pocas personas de química que promocionan las regencias químicas en Internet. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer es promocionarlo. A la larga lo pueden hacer de diferentes métodos. Evidentemente los químicos no somos los más influencers en redes sociales, ni es como algo que nos encanta, pero la realidad
de hoy en día es que todo se mueve por redes sociales, entonces si podemos publicar de temas interesantes, ni siquiera tiene que ser de temas de emergencia porque la realidad es que son temas aburridos, pero se puede hablar de temas que a ustedes les interesen. Si a usted le interesa la parte de ambiente, si a usted le interesa la parte de aguas, puede hablar de hechos interesantes o datos comunes, e inclusive puede utilizar AI para la voz, ni siquiera tiene que salir usted, pero algo que mueva las redes, que haga que luego lo contacten para ver ciertos temas. Luego también pueden hacer lo que son llamadas o correos en frío. Eso se puede hacer mediante bases de datos. La Cámara de Industrias tiene una base de datos. Si ustedes se meten a las zonas francas del país, ellas tienen como un listado de empresas que están ahí, entonces ustedes pueden empezar a hacer la llamada directamente a recepción y pedir por el encargado. ¿Quién ve las regencias en zonas francas? La mayoría de veces es salud ocupacional, o en algunos otros lugares se llama EHS, de salud ocupacional, ambiente y seguridad. Entonces, ustedes pueden preguntar por ese contacto en específico, a veces les dan el correo, a veces no, pero pues es un estira y encoge aquí. Uno intenta hasta que en alguna lo logre, porque la realidad es que todas las empresas ya tienen un regente, que probablemente fue lo que pasó. De la empresa A tenía un amigo que conocía un regente y ahí empezó. La empresa B estaba a la par y le preguntó a la empresa A qué regente utiliza, entonces le recomendó el mismo que tenía, y entonces a veces en una zona franca hay como solo 2 o 3 tipos de regentes, entonces ahí es donde usted puede, pues al final es un comercio, usted escoge su mejor postor y usted empieza a participar, oferta y demanda, y en algún momento pues se genera la oportunidad. Si ustedes no tienen experiencia, es más difícil entrar a zonas francas porque ellos piden como personas o empresas que ya tengan un poco más de conocimiento. Entonces pueden irse también por empresas más pequeñas, empresas pymes o empresas que estén en la Cámara de Industrias que les puedan abrir esa oportunidad. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo haciendo este tipo de cosas que les menciono, porque sí funcionan, porque yo las hago, es lento, eso sí. Me ha pasado que me han llamado y me han dicho, mira, qué dicha que me contactaste, porque yo no sabía dónde buscar un regente. Tengo uno, quiero cambiarlo, pero no sabía dónde buscar uno. Entonces, pues los insto a optar por esas posibilidades. Lo otro es ofrecer capacitaciones de interés. Hay bastantes cámaras. Hay una que es como una asociación de cosméticos, que yo tuve la oportunidad de dar un curso y de ahí me contactaron pues algunas personas interesadas en registrar cosméticos. Entonces, dependiendo de lo que a usted le interese, usted puede hacer una capacitación en una asociación aduanera. Entonces, te puede dar un tema de interés y va a participar gente porque le interesa, y a partir de ahí puede salir gente que cuando ocupe o tenga la necesidad lo contacte a usted. Y por último, realmente mucho de estas regencias, y Aida creo que no me deja mentir, de boca en boca. Si usted hace un buen trabajo, a usted lo va a llamar otra persona. Si usted hace otro buen trabajo, esa persona lo va a referir a otra persona, y tal vez un 80% de mi cartera en los primeros 10 años fue basada en boca a boca. Pero ese primer cliente lo tuve que conseguir buscando y poniendo anuncios y llamando para lograrlo. Entonces, si ustedes quieren entrar en este esquema o ya están en el esquema y dicen quisiera más horas, estos son algunos métodos que les puedo decir que sí han funcionado. ¿Okay? Ahí. Ok. Luego está la pregunta del millón. ¿Cuánto cobro? Este tema lo vamos a ahondar también después cuando veamos más a detalle la hoja de evaluación de empresa. Pero una de las cosas fundamentales que yo quiero que les deje claro es que hay una hora profesional mínima que son $115. Y el objetivo es no volvernos como los abogados que cobramos lo que sea por lo que sea, porque entonces bajamos la calidad de nuestro trabajo y nunca vamos a lograr tener un estándar. Entonces la idea es que no cobremos por lo menos de $115 por hora, pero ustedes pueden tener su hora profesional a como ustedes lo deseen. Por ejemplo, en mi caso, nosotros cobramos 80,000 colones la hora. Ese es nuestro precio. Nosotros no lo bajamos. Hay gente que cobra más barato, sí, pero ese es nuestro precio. Hay gente que cobra más caro. Ese es el de nosotros. ¿Por qué? Porque mis costos se distribuyen adecuadamente con ese monto por hora. Ok. Lo que decía Ida era revisar responsabilidades dentro de cada hora de regencia y el tiempo que le debes dedicar. Hay una cosa que yo hice para poder educar a la gente, porque ¿qué pasa? Cuando usted está con la regencia, a veces la gente no entiende qué hace usted y la gente piensa, bueno, una hora, entonces que usted va a llegar como un doctor, va a llegar, va a dar una vuelta y se va a ir. Y generalmente en las regencias que yo he entrado, que ya ha habido un regente, ha sido porque en percepción de la persona,
el regente actual no está haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando usted realmente tal vez tiene una conversación con el regente le dice, pero mira, yo sí hice la bitácora, y si los visitaba, y si hacía las cosas. ¿Qué es tal vez lo que falló ese regente? En dar visibilidad o dar claridad a lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué es el método que a mí me ha funcionado? Yo les voy a explicar lo que a mí me ha funcionado. Puede que hayan otros más métodos. Es decirle al cliente, en mi caso, porque yo tengo una empresa y yo tengo gente que me hace cosas operativas y yo lo que hago son revisiones o chequeos o vistos buenos, es que yo digo que 1 hora de regencia equivale a 4 horas operativas. ¿Por qué? Porque la realidad, insisto, es que si usted tiene 1 hora de regencia para empresas pequeñas, usted no llega y visita y hasta ahí llegó la regencia. Hay que hacer documentos, hay que hacer registros, hay que hacer cosas. Entonces, si la hora la tengo que trabajar yo sí la completo como 1 hora de regencia. Si el trabajo es operativo, es más de llenar documentos, de llenar Excel, de llenar información, eso yo lo distribuyo y lo separo. Entonces yo hago un reporte. Entonces les voy a enseñar, ustedes pueden utilizar diferentes métodos. La mayoría de gente en Costa Rica usa Office 365. Entonces acá, bueno, primero quería enseñarles esto, que es la hoja de evaluación. Esta es la parte donde ustedes pueden definir un poquito, basarse un poquito para las horas, sobre todo si ustedes son nuevos. Parte de lo que decía Ida, ustedes pueden irse al permiso de funcionamiento y revisar un poco las actividades. Aquí tengo el permiso, ¿saben? Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de un permiso. Ven, por ejemplo, este permiso son de los nuevos que ya emiten digitalmente y ven que dice, por ejemplo, riesgo A y dice la actividad y dice la subactividad y ya dice la descripción. Entonces, lo que ocupan es irse a la descripción de la actividad porque la subactividad y el nombre son como cosas genéricas del reglamento y la descripción es la que explica. Entonces, en este caso, la actividad del cliente es importación, fabricación, reenvase, dilución y mezcla de plaguicidas de uso doméstico, productos químicos, higiénicos y cosméticos. Y inclusive viene otra actividad aquí abajo, que sería la fabricación de jabones y detergentes. Entonces, si yo me voy a la parte de evaluación, que este documento lo pueden descargar de la página del Colegio de Químicos en trámites, en inscripción de regencia, aquí ustedes pueden ver la cantidad de cosas que tienen que marcar y cómo eso se ve reflejado en la cantidad de horas que tienen que dedicarle, porque hay varios procesos relacionados. Otra cosa que es importante es la peligrosidad del producto. Por eso Aida les decía que es importante hacer la visita. Si ustedes no hacen la visita, es difícil entender qué peligrosidad hay y como dice Aida, muchas veces la gente dice que el producto no es peligroso. A mí me pasa mucho que me dicen, mira, ocupo registrar este producto, pero este producto no es peligroso. Y yo, ¿por qué no es peligroso? Porque no le quema la mano, porque es una pintura y usted dijo, la pintura es no peligrosa. Muchas veces la gente tiene la percepción que cosas que no hagan daño a la vista o en la manipulación normal son no peligrosas. Entonces ese concepto es muy errado entre la mayoría de la gente y lo mejor es ir al sitio y ver los ingredientes. Lo otro que varía es el inventario, igual que dice Aida. Si usted va a un lugar y lo que tienen es una bodeguita y lo que tienen son unidades de 10 gramos de cada producto, usted dice, ok, es una peligrosidad, pero usted llega y lo que tienen son estañones, estivas de estañones inflamables y tóxicos, la peligrosidad cambia y lo que cambia son sus responsabilidades y la constancia de las visitas y el estar atento a lo que hacen. El riesgo, que es lo que viene en el permiso, y ya a partir de ahí hay un análisis de la cantidad de horas que deben tener. Y luego esas horas ustedes tienen que distribuirlas en un plan de trabajo que el cliente entienda. Entonces yo lo que hago es que les creo un plan de trabajo. Voy a ponérselos acá. Esta es la bitácora, que es la bitácora digital que mencionaba Aida. Entonces yo lo que hago es que creo un plan de trabajo para el mes y de una vez pongo para el mes siguiente. Esta es mi visita, por ejemplo, de septiembre. Entonces yo les pongo qué fue lo que yo quedé en hacer y qué fue lo que pasó. Cuáles son las cosas que yo pienso hacer en octubre. O perdón, al revés. Esto fue el mes anterior. Este fue el mes que hice la visita. Aquí pongo todo lo que vi en la visita, todo lo que falta de hacer en el mes y luego pongo cuál es mi plan para el mes siguiente. Una vez que yo tengo definido cuál es mi plan para el mes siguiente, yo utilizo el planner. Ay, perdón, ya se me perdió. Pena en ver qué se me hizo. Oh, disculpen, se me perdió aquí entre tanto movimiento. Pena. Aquí. Ok, aquí
En el SharePoint ustedes pueden crear un SharePoint y hay una aplicación que se llama Planner. Entonces aquí ustedes pueden poner como sus regencias, entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, lo tengo definido por horas, entonces dependiendo de cada hora yo pongo lo que tengo que hacer en el mes, que es el plan de trabajo que yo tengo que hacer en el mes, y así voy distribuyendo las funciones. Y ustedes también en esta plataforma pueden crear, por ejemplo, un registro de tiempos en donde yo voy mapeando cuáles son las cosas que voy haciendo, también los compañeros míos van colocando qué es lo que van haciendo y la cantidad de tiempo que le dedican a la labor. Y cuando usted hace este documento, usted puede fácilmente sacar un informe, que es como este. Esto se saca automático y luego usted lo puede firmar digitalmente. Y así usted reporta como qué fue lo que usted hizo y cuántas horas fueron las que trabajó en el proceso. Entonces es un reporte que le queda claro al cliente de cuántas horas realmente usted hizo. ¿Por qué les digo que esto funciona? Porque yo he tenido demasiados problemas o tenía demasiados problemas antes de implementar estas cosas porque no había visibilidad de lo que se estaba haciendo. La gente no entendía dónde estaban las horas y pasaba mucho que también los clientes le pedían a usted más y le pedían a usted más y le pedían a usted más. Entonces, usted llega a un momento donde usted dice, ¿cuándo tengo que cobrar más? ¿Cuándo es suficiente? Porque puede ser que usted en su momento determinó que eran 3 horas de regencia, pero le piden y le piden y le piden cosas. ¿Y cómo justifica usted a la gerencia que ocupa más horas si tal vez la persona con la que usted está conversando no es la que toma las decisiones, no es la que maneja el presupuesto, pero es la que le exige cosas y la que puede decir, mira, es que el regente no me ayudó, mira, es que el regente no me contesta? Entonces, yo les aconsejo siempre para esta parte de cobrar, analizar las actividades que tienen que hacer, tratar de generar un tipo de hora que van a consumir haciendo eso. Si no, ustedes pueden decirle a la empresa, mira, la evaluación me dice 3 horas, empecemos con este plan de trabajo, esto es lo que yo puedo hacer en esas 3 horas. Si a usted le urge alguna otra cosa, podemos intercambiarla en el plan de trabajo o podemos generar una hora adicional de regencia por este mes en específico porque tienen una necesidad puntual. Entonces, ese balance es el que hace que el personal esté informado de lo que hace la regencia y que les sea más fácil a ustedes mantener una buena regencia con buena puntuación y buena calificación a lo interno. Yo las visitas las hago muy puntuales, o sea, yo analizo qué es lo que voy a ir a ver y voy a eso. Entonces así obtengo que el cliente me ponga atención, que veamos las cosas puntuales y de una vez hago la bitácora en sitio para que no se me olviden las cosas que hay que hacer. Muchas veces ustedes pueden, si es una regencia, por ejemplo, de 6 horas, ustedes pueden decir, mira, en esas 6 horas, si ustedes registran productos, yo puedo en una hora de regencia colocarla para hacer registro de productos. Entonces yo puedo meter un registro, porque eso es lo que me toman tiempo, 2 registros en esa hora de regencia. Y si ustedes ocupan registros adicionales, yo puedo hacerlos fuera de la regencia con un cobro adicional. Y otros errores comunes al empezar es decir que sí a todo lo que el cliente me solicite sin revisar el tiempo que me va a tomar. Mucha gente, porque está emocionada, porque es su primera regencia o sus primeros clientes, el cliente le dice, ¿usted me puede ayudar con esto dentro de la regencia? Y uno, sí. ¿Y usted me puede ayudar con esto esta semana? Sí. ¿Y usted me puede ayudar con esto en este mes? Sí. Entonces, usted le dice que sí a todo y cuando usted empieza a tener más regencias, empieza a bajar la calidad de su servicio. Entonces ahí es donde el cliente busca a otro regente porque dice, es que ya no tengo la misma calidad de servicio. Y es porque no estructuramos un plan de trabajo y le dijimos al cliente, mira, es que ya con las horas de este mes ya estamos. Si quieres yo puedo intercambiar algo o podemos agregar una hora más para poderte completar todo esto. Y así vas educando al cliente a entender que es un estira y encoge y un ganar-ganar entre lo que está contratado y las responsabilidades que uno tiene. A veces el cliente quiere que usted solo le haga registros, como decía Ida, solo tramitología. Usted tiene que educar al cliente y decirle, ok, yo le puedo hacer a usted registros este mes, pero yo el otro mes necesito visitarlos sí o sí. Entonces esos registros se los tengo que meter con horas adicionales porque necesito hacer la visita de regencia, necesito llenar la bitácora. Recuerde que el Colegio de Químicos fiscaliza, recuerde que si viene el Ministerio de Salud va a revisar la bitácora y que es un requisito legal. Entonces ahí uno va poco a poco educando al cliente. No dar visibilidad al cliente del tiempo invertido. Como les dije, si ustedes están en comunicación con una persona de salud ocupacional, pero la persona más arriba que en su momento los contrató, que tomó la decisión es el gerente, yo les aconsejo que lo copien en la bitácora para que les llegue una copia. No está de más. Por lo menos el gerente ve un correo ahí de algo de regencia y sabe que el regente está presente.
No dar visibilidad de los puntos que el cliente no ha presentado. ¿Qué pasa? También muchas veces lo dejan a uno como de lado, no le hacen caso, usted pone recomendaciones, no le dan pelota, no ejecutan y al final usted tiene que llegar y tomar una decisión y decir, quiero seguir con este cliente que está haciendo cosas que están mal y no quiere generar el plan de trabajo, no quiere ejecutarlo solo por ganar el dinero, o quiero dejar ese cliente porque realmente no me conviene. Entonces hay que presionar al cliente de maneras visuales. Yo a veces lo que hago es colocar como las cosas que están faltando y se los pongo con riesgos. Entonces yo uso una matriz de riesgos en donde yo evalúo la consecuencia y la probabilidad de que ocurra. Entonces las cosas que son graves se las dejo así en rojo y se lo paso con copia al gerente para que haya una visibilidad de esas cosas. Generalmente el de salud ocupacional siempre va a estar como del lado de uno y sabe que esas cosas se deben hacer, entonces es un aliado para uno, pero a veces el de salud ocupacional no tiene suficiente peso para la ejecución. Ahí es donde ustedes pueden levantar la mano y decirle al de salud ocupacional que haga una reunión con el gerente para poder presentar ustedes como regentes la información. Créanme que uno como regente es bien respetado en las empresas, entonces si uno llega a una reunión con el gerente, la mayoría de veces el gerente no va a querer decir, mira, es que vamos a seguir haciendo las cosas ilegales o es que queremos estar en la ilegalidad. Entonces cuando a usted le toca ese punto, su orgullo se sale, ¿verdad? Y quieren hacer las cosas bien y logra usted ejecutar las cosas que tal vez tiene rezagadas. No solicitar visitas con el tomador de decisiones, que es lo que ya mencioné, no estar al día con los cambios en legislación actual. Por ahí don Ricardo comentaba sobre las legislaciones. Yo podría pasarles, nada más no sé de qué manera. Hay un Excel que yo había hecho con cada reglamento y yo paso alimentándolo con reglamentos nuevos. Entonces viene como por lo menos los reglamentos básicos que uno debería tener como para la regencia y el número de reglamento. Obviamente algunos hay que revisar si han sido actualizados en el sistema de la Procuraduría, pero están todos los reglamentos, incluyendo este de derrames y accidentes químicos, y ahorita va a salir uno de olores no deseados o algo así se llama. Entonces ahí yo los voy agregando y lo pueden referenciar y yo se los puedo pasar con mucho gusto. Y luego no estar al día con el vencimiento de registros, eso es algo fundamental. Hay otra plataforma que nosotros creamos que, como les digo, estas plataformas son sencillas de hacer, hasta las puede hacer ustedes con su amigo ChatGPT explicándole que para estas cosas es bueno. Entonces, por ejemplo, ven, esto usted le puede poner como el número de registro, el producto, la fecha, el tipo de peligro, si está aprobado en revisión o si está prevenido y quién es la persona asignada a ese registro, observaciones y ponen la fecha posible de aprobación para que el cliente no esté. Y ya salió. Uno como puede revisar la plataforma, usted le puede dar como un usuario a cada cliente para que entre y vea sus trámites y de esta manera usted puede meter los trámites de permiso de funcionamiento, de ficha de transporte, de ICD, de registros y el cliente no está constantemente preguntándole a usted qué pasó con el registro y usted también lleva seguimiento de cuándo vencen, porque cosas que han podido pasar es que se venció y usted no se dio cuenta o el cliente no le dijo a usted y cuando lo llama es me urge registrar el producto y ahí es donde hay problemas y donde la gerencia dice pero ¿por qué el regente no me ayudó con esto? Y a veces no es culpa del regente, pero ahí se centra la culpa porque el de salud ocupacional pues va a tirar hacia el outsourcing y no hacia el mismo, ¿verdad? Entonces, eso sería. ¿Preguntas? Muchas gracias, André. Bueno, sí, como decía André, quien tiene preguntas puede abrir el micrófono, levantar la mano. Hola, yo tengo una consulta. Uh-huh. Eh, ¿Cómo manejar, por ejemplo, cuando son trámites y la mayoría de estos trámites de las urgencias son por ejemplo, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tiene cierto tiempo y el cliente espera como que uno le saque eso en ese tiempo, pero no es así. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Porque el cliente se estresa o dice uno está haciéndolo bien o cómo manejarlo. O Okay. cuál es su experiencia en relación con eso. Nosotros, bueno, los que están en el chat de regentes usualmente van dando como una noción de cuánto tiempo está durando el registro, si ustedes nunca han metido registros, pero porque van variando, ¿verdad? Hay por oleadas, a veces el registro químico está durando un mes y medio, de pronto se agiliza porque ya hay menos volumen y empiezan a durar un mes. Entonces, mi recomendación
para lo que son productos químicos, es decir, al cliente, mira, el registro está durando de mes y medio a 2 meses, aunque salga antes, porque al final si sale antes, usted le dice, hey, vea qué chiva, salió antes. Después de eso, no, usted dice mes y medio, 2 meses. Entonces, yo no le puedo asegurar que salga antes de ese tiempo. Yo quiero que usted tenga eso claro porque eso es un consecutivo. Yo no puedo agilizar ese consecutivo a menos de que usted ya tenga la importación y tenga el BL y la factura y yo puedo intentar agilizarlo y aún así no le aseguro que salga en 15 días porque la agilización también dura un tiempo en revisarse y en luego agilizar el producto. Entonces, lo que nos ha funcionado a nosotros es dejar por escrito esas cosas, esa notificación y la fecha posible de salida. En este momento, más de 2 meses no te debería durar el registro. La única posibilidad es que el registro se prevenga y la prevención sea algo que usted no visualizó o que el producto te lo rechacen y ya eso es responsabilidad tuya, pero en la mayoría de los casos el registro debería salir en menos de 2 meses y los registros higiénicos están durando menos de un mes. Entonces, basado en esa información, vos puedes darle una idea al cliente del peor escenario y el mejor escenario sería antes de esa fecha. Pero sí dejarle claro al cliente esa fecha tentativa para que él no se ilusione con otra fecha. Que te va a estar preguntando, sí, por eso te digo, le puedes mandar una actualización cada 3 días. El registro sigue en trámite, fecha de entrega tal, como adelantarse al cliente y poner, si no, el cronograma de correos de que se le envíe todos los miércoles, porque la realidad es que el cliente siempre va a ser intenso, en la mayoría de los casos si le urge y va a estar preguntando, aunque su respuesta siempre sea la misma, ¿verdad? Listo, Andrea, gracias. En el caso de Adelisa, que pregunta que si no debería dividirse la parte de la regencia y los registros, si ustedes ven en la evaluación de la regencia, sí, usted puede separarlo y una cosa es la regencia y otra cosa es los registros, pero muchos clientes, la mayoría que me han tocado a mí al menos, quieren que en el contrato se incluya alguna generación de registros cuando ellos registran cuando tienen muchos registros. Entonces usted lo que puede hacer es agregar cantidad de horas respectivo a lo que le toma a usted hacer esos registros. Por ejemplo, a mí el registro químico, si la documentación está bien, me toma media hora. Entonces yo digo que 2 registros químicos por 1 hora de regencia. Entonces, yo lo equivalgo así por cómo yo ya establecí mi costo. Usted puede hacerlo diferente. Usted puede decirle, mira, te cobro 2 horas de regencia y adicional te cobro un fee de 100.000 colones por 2 productos químicos y lo dejas en el contrato establecido, pero los clientes lo que quieren es dejarlo ingresado de una vez porque muchos tienen que hacer órdenes de compra y a veces les surge el producto y mientras piden la orden de compra y les llega la orden de compra y usted hace las cosas, le da Navidad. Y si usted hace el registro sin la orden de compra, luego pasa 2 meses llorándole a compras para tener la orden de compra y poder facturar. Entonces, mi recomendación es que si hacen registros, que quede dentro del contrato, no necesariamente puede ser dentro de las horas de regencia. Yo lo hago así para simplificarme y como equivaler las horas de regencia con horas de registros. Gracias, André. Bueno, todavía tenemos unos minutos para alguna otra pregunta, entonces no se queden con ninguna duda. Em, yo creo que en el chat ya están todas. Ajá. Nada más por si acaso alguno no lo leyó, Alexander decía que si le escriben un mensaje, él les puede ayudar a ingresar al chat de Regentes y ahí por ahí en el chat dejó su número, entonces para que sepan si quieren ingresar a ese chat. Aquí puse que si me mandan el correo aquí por el chat, yo les mando el Excel. No les aseguro que hoy, pero yo se los puedo pasar. Ujú, ok. Yo lo que le llamo Excel es como una auditoría legal, entonces es más fácil como ver qué cosas está cumpliendo el cliente con el Excel. Ok, lo voy anotando. Voy a ir anotando Yo los tengo una correos. consulta. Ujú. Sí, es que yo no me pude conectar a tiempo. ¿Eso está grabado y dónde lo podría visualizar luego? Bueno, sí, está quedando grabado y luego los vamos a subir al canal de YouTube para que puedan revisarlas. Ahora bien, veo que mucha gente está poniendo su correo, entonces creo, André, que tal vez sea más fácil si me comparte el Excel y yo se los comparto a los que se inscribieron, si le parece. Ok, yo te lo paso entonces. Sí. Ok. Ese Excel que está ofreciendo Andrea realmente es muy útil. Yo también me había montado mi Excel hace años y sirve mucho como para hacer uno un repaso Ujú. de qué le puede
ofrecer al cliente, cuáles pueden ser necesidades del cliente. Pero sí, como los reglamentos sufren modificaciones sin previo aviso, Hay que estar revisando, sí, hay que estar definitivamente. revisando. Entonces uno va, busca el que tiene y verifica si tiene alguna modificación. Ujú, ujú, Que sí, pero exacto. sí es súper útil. Sí, sí les digo que sí es muy, muy útil Es útil esta porque guía. usualmente el número de reglamento no cambia, entonces lo que hace es que luego se mete a la Procuraduría y se asegura que esté revisando la versión más La nueva. última versión. Y si cambió, Exactamente. también vas a ver que fue derogado por tal otro número de decreto. Entonces, Exactamente. siempre es útil. Perfecto. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, este sería el final de la sesión. Vamos a ver. Nos preguntan si el colegio tiene fechas para los cursos de regencia. En esto, lo último que supe es que la Junta estaba trabajando en una propuesta para sacar el próximo año, pero no tengo más detalles. Entonces, ahí lo único que les podría indicar es estar pendientes a los canales del colegio, porque apenas se anuncien, van a salir por ese medio. Entonces, como les decía al inicio, este es un espacio que vamos a hacer cada 3 meses, entonces el siguiente sería en febrero, abordando igual un tema que sea de interés para todas las personas que estén laborando en el campo de urgencias. Espero que les haya gustado. Como les decía también al inicio, si tienen alguna iniciativa de algún tema que les gustaría abordar, no duden en contactarnos. Esos espacios, la idea es que sea para ustedes y que les sea útil, ¿verdad? Entonces, esto es el fin último. Queda en el canal de YouTube del colegio, lo pueden revisar. Y yo me quedo con la tarea de compartirles el Excel que Andrea mencionaba. Gracias por conectarse y que estén muy bien. Bueno, hasta luego, buenas noches. Bueno, y agradecer a Andrea y, y a Ida también por la presentación Con ahí gusto. tan buena. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, buenas noches.